En este video, que es el primero de instalaciones sanitarias y de gas, vamos a ver dos ejemplos para el cálculo de cañerías internas de gas. Estos ejemplos fueron extraídos del reglamento GAP-BAN de Argentina y también están explicados en el libro Instalaciones de gas del ingeniero Néstor Quadri. El ejemplo 1 dice lo siguiente: calcular los diámetros de la cañería para gas natural de 9.300 kilocalorías por metro cúbico, que es el poder calorífico, para alimentar una cocina cuyo consumo es de 800 litros por hora y un calefón de 2.000 litros por hora. La pérdida de carga máxima es de 10 milímetros columna de agua. Este es el gráfico. Acá vemos el calefón, la cocina. Acá están acotadas las longitudes de la tubería. Estas longitudes que vamos a considerar van a depender del trayecto a recorrer por el gas desde el medidor hasta el artefacto más alejado. Acá vemos los accesorios, que son importantes cuando calculemos la longitud equivalente de cada uno de estos accesorios. Esta longitud equivalente se define para un accesorio como la longitud de caño recto del mismo diámetro que este, que ofrece igual resistencia al paso del gas. Y nosotros, teniendo la longitud de la canalización y la longitud equivalente, ambas constituirán la longitud de cálculo. Entonces, primero en el punto A, cálculo sin tener en cuenta la longitud equivalente. ¿Por qué? Porque yo aún no tengo los diámetros, y los diámetros son un insumo para poder hacer el cálculo de la longitud equivalente. El cálculo se comienza desde el artefacto más alejado hacia el medidor. En el presente caso se iniciará determinando el diámetro del tramo calefón A, para el cual se tendrá una distancia de 35 metros más 6 metros, y esto me da igual a 41 metros, y un consumo de 2 metros cúbicos. Vamos a verlo en el gráfico. Tenemos que desde el calefón hasta el punto A tengo 35 metros y que desde el punto A hasta el medidor tengo 6 metros. Y ahora entraremos a una tabla con esta longitud de cálculo, por lo menos provisional, y con el consumo del artefacto. Entramos a esta tabla, dijimos que eran 41 metros, pero como 41 metros no existe, tomamos 42 metros de longitud. El primer consumo o caudal que me encuentro es el de 380. Bueno, ese no me sirve porque es inferior a los 2.000 litros por hora. El siguiente, 780, tampoco me sirve, y el que le sigue es de 2.155, es decir, es superior al de 2.000 litros por hora. Y esto para un caño de 19 milímetros de diámetro. Esta cañería está pensada está armada para un gas con una densidad de 0,65, la densidad del aire es de 1, y una caída de presión máxima de 10 milímetros columna de agua. Continuamos. El tramo cocina A se calcula con la distancia cocina medidor, es decir, 5 más 6 igual a 11 metros de longitud, y se entra en la tabla con esos 11 metros de longitud y con los 0,8 metros cúbicos por hora. Vamos entonces, el cálculo de la longitud de cálculo provisional será estos 5 metros más los 6, 11,
y un consumo de 0,8. Entonces, como no tengo 11 en esta tabla, pero sí tengo 12, utilizo 12 y un consumo igual o superior a 800 litros por hora. Bueno, tengo este de 1460 litros por hora, que es el que corresponde a un caño de diámetro 13 milímetros. Para el tramo A medidor se utiliza la distancia del artefacto más alejado, es decir, en este caso al calefón, y el consumo de los artefactos que debe alimentar. Por lo tanto, la longitud de cálculo será 35 metros más 6 igual a 41, y el consumo es la suma de la cocina y del calefón. Esto me da 2,8 metros cúbicos por hora. Voy a la tablita, entonces adopto 42 metros de longitud, busco acá en la horizontal, busco un consumo de 2,8 o de 2.800 litros por hora. Acá encuentro este de 4.420. Y esto me da como resultado, esto puede atravesar una tubería de 25 milímetros de diámetro. Acá me sobra tubería, pero al no haber ningún diámetro intermedio, me sobra tubería porque yo requería un consumo de 2.800 y me encuentro con este otro de 4.420. ¿Sí? Al no tener un diámetro intermedio, voy a utilizar el diámetro más grande, por supuesto. Armo esta tablita resumen con las diferentes longitudes de cálculo. Todavía son provisionales porque yo todavía no añadí la longitud equivalente debida a los accesorios. Acá tengo los diferentes consumos, de los cuales ya hablamos, y los diámetros obtenidos con la tabla. Como segundo paso voy a hacer el cálculo, pero sí teniendo en cuenta en este caso las longitudes equivalentes, ya que ahora ya dispongo de los diámetros de los diferentes tramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la longitud equivalente de un codo a 45 va a ser igual a 14 veces su diámetro. Continuamos. Entonces, en el tramo calefón medidor van a estar intercaladas en el circuito, en la tubería, una válvula macho, 2 codos a 90 por 19. Después voy a tener 2 codos a 45, también por 19 milímetros. Y luego tendré una reducción, o en este caso digamos que una ampliación, porque yo paso de un diámetro de 19 a un diámetro de 25. Que en este caso se desprecia. Una T a través, es decir, la entrada y la salida tienen el mismo diámetro, entonces paso a través de esa T, que es de diámetro 25, y la longitud equivalente es 20 veces el diámetro, y en este caso será de medio metro de longitud equivalente. Luego tengo dos codos de 90, cuya longitud equivalente es 1,5 metros, y la suma de todas estas longitudes equivalentes me da 5,57, que sumados a los 41 metros me da una longitud de cálculo de 46,57 metros.
Continuemos con el tramo cocina A. El tramo cocina A va a tener 11 metros reales, son estos 5 metros de la cocina hasta el punto A y 6 metros del punto A al medidor. Y le voy a agregar la longitud de tubería equivalente debida a esta válvula macho, a estos dos codos a 90, a la reducción de 13 a 25, a la T, la T con flujo a 90 y estos dos codos de 90. La suma de todas estas pérdidas localizadas me va a dar igual a 5,08. Entonces la longitud de cálculo será de 16,08. Vamos al cálculo del tramo A medidor. Que va a ser igual a, si bien desde el punto A hasta el medidor hay 6 metros, voy a considerar el tramo más largo. ¿Sí? Entonces, el tramo es de 41 metros reales y para el cálculo de la longitud equivalente se considera el artefacto más alejado del medidor y todos los accesorios que están incluidos en él, que en este caso son los tramos son los del tramo calefón A. Entonces yo voy a tener, esta es la longitud total, si era 41, más todos la longitud equivalente debida a los accesorios era igual a 5,57. Esto me da un total de 46,57. Y los consumos, en este caso, van a ser la suma de la cocina más el del calefón. Voy a la tabla, ¿sí? Por ejemplo, vayamos 46,57, tomo 48, busco un consumo igual o mayor a 2800, obtengo este de 4135 que va a pasar a través de un caño de 1 pulgada. Acá tengo el primer cuadro resumen con las longitudes reales, sin contar las longitudes equivalentes. Y acá en este segundo cuadro, las longitudes que tengo son las longitudes de cálculo debidas a la longitud real y a la longitud de tubería equivalente, debido a los accesorios. Pero fíjense, me dieron como resultado los mismos diámetros. ¿Por qué? Porque la cantidad de accesorios tal vez no era tanta, no había tantos accesorios, entonces esa longitud de tubería equivalente no era tan importante como para modificar los diámetros. Continuamos con el ejemplo número 2. En este caso vamos a calcular los diámetros de una instalación de la figura que ya veremos, que también tiene para un gas de 9.300 kilocalorías por metro cúbico, y seguiremos el procedimiento del ejemplo calculado anteriormente. Este sería el gráfico. Acá tenemos una cocina, 3 calefones y una estufa. Las diferentes longitudes, por ejemplo, del punto A hasta el medidor, el punto A es donde está la cocina,
tengo una longitud de 7 metros del tramo, más 2 metros del punto 1 al 2, más 12 metros del punto 2 al punto 4, acá hay un corte en la tubería para que no se prolongara demasiado el dibujo, y del punto 4 al medidor tengo 10 metros. Del punto B al medidor voy a tener 2 metros, del calefón al punto 1, del punto 1 al punto 2 tengo otros 2 metros, del punto 2 al 4 tengo 12, y del punto 4 al medidor tengo 10. Y así lo hago con los diferentes tramos. Hagamos uno de los de arriba, por ejemplo. Del punto D al medidor voy a tener 6 metros, más otros 6 del punto 3 al punto 4, más 10 del punto 4 al medidor. También voy a calcular los diferentes consumos. Por ejemplo, del punto A al 1, el único consumo que tengo es el consumo de esta cocina, que son 0,8. Del punto B al punto 1, el único consumo que tengo es del calefón. Pero, por ejemplo, del punto 2 al punto 1, ese tramo, como consumo, tendrá la suma del calefón más la cocina, es decir, 2,8 metros cúbicos por hora. ¿Sí? El 2,1, que es este, voy a tener la suma de ambos. Y cuando yo quiera calcular el tramo 4M, va a tener la longitud de cálculo, por lo menos la provisional, la que tiene que ver en la cual no tomamos en cuenta la longitud equivalente, va a tener una longitud de 31 metros, que es al artefacto más alejado. En este caso el artefacto más alejado es la cocina, que está en el punto A. Y el consumo va a ser la suma de todos estos artefactos. 2 por 3 debido a los calefones, 6, más 0,8 debido a la cocina, 6,8, más 0,5 debido a la estufa, 7,3. Con estas variables yo ingreso a la tabla y calculo los diferentes diámetros que aparecen acá a la derecha en esta tabla, ya calculados. Una vez teniendo estos diámetros, ya puedo calcular la longitud equivalente. Utilizando esta tabla, ya teniendo los diámetros como dato, puedo calcular la longitud equivalente. Entonces, por ejemplo, el tramo A1, voy a tener una longitud real de 31 metros, que es la longitud hasta el medidor, que son estos 7, más 2, más 12, más 10. Y en el medio tengo intercalada una válvula macho, que no está dibujada acá, pero debería estarlo, un codo a 90, una reducción de 13 a 25, que se desprecia el valor. Tengo una T flujo a 90, es decir, cambia el flujo del gas, en este caso 90 grados. Entonces, en los casos donde era a través, donde pasaba sin cambiar de dirección el gas, por ejemplo esta T a través, se multiplicaba por 20, pero la T flujo a 90 se multiplica por 60, es decir, aumenta la pérdida de carga y aumenta la longitud equivalente. Luego de la T tengo un codo a 90 por 25 milímetros, acá cambiamos el diámetro. Tengo una T a través, que es esta, la que viene de la estufa, y otra T a través, que es esta, la que está en el punto 4.
Luego tendré dos codos a 45 y por último un codo a 90. Esto me da una longitud, todos estos accesorios me dan una longitud equivalente de 6,94 metros, que sumados a la longitud real de 31 metros me da 37,94. Continúo con el tramo B1, la longitud real son 26 metros. Y entonces el tramo B es el que corresponde a este calefón. La longitud equivalente tiene que ver con estos dos codos a 90, más la válvula macho, más una reducción de 19 a 25, más este codo a 90, más una T a través, esta que tiene un diámetro de 25, más la otra T a través, la del punto 4, que tiene un diámetro de 32. Y acá me marca una T flujo a 90 de 25, que debería ser esta o esta. Acá yo creo, estoy seguro que en este caso tanto el libro como la normativa no están correctas en este valor, en esta T flujo a 90. Para mí en todos los casos es a través. Pero bueno, como yo lo estoy multiplicando, en lugar de multiplicarlo por 20, lo estoy multiplicando por 60, quedo del lado de la seguridad. Acá tengo una reducción de 25 a 32. Tengo los dos codos de 45 y el codo de 90. Todo esto me va a sumar una longitud de tubería equivalente de 8,29 metros, que sumados a los 26 me da 34,29. Continúo con el tramo 1-2. El tramo 1-2 voy a tener que la longitud real va a ser 31 metros desde el punto A, que es el tramo más alejado, hasta el medidor. En este caso, cuando vaya a calcular el consumo, ingrese a la tabla, voy a sumar el consumo del calefón y de la cocina, ¿sí? Esta longitud equivalente es, como en el caso A1, 6,94, así que la longitud total será de 37,94. El tramo C2 es de 25, porque este tramo mide 3 metros, más 2, más 12, más 10. ¿Sí? 3 más 2, 5. A ver si estoy en lo cierto. $25, 3 más 12 más 10. Bien, continuamos. Este tiene como accesorio una válvula macho, que en este caso tampoco está dibujada, pero debería estarlo. Una reducción de 13 a 25. Una T acá sí, flujo a 90. Una T a través, que es la T que está en el punto 4. Una reducción de 25 a 32. Dos codos a 45 y un codo a 90. Todo esto me da una longitud total de 30,30 metros. Y continuamos. El tramo 2,4. 2,4 es este tramito que está acá, de 12 metros.
¿sí? Pero tomo 31, que es la longitud mayor, y todos los accesorios que están en esa longitud, es decir, 6,94, y me da como resultado 37,94. Pero cuando calculemos esto, como dijimos, el punto 2,4, que es este, le vamos a sumar el consumo de la estufa al consumo del calefón y al consumo de la cocina. El punto D3 es este otro calefón, el que está a la derecha, arriba y a la derecha, que tiene una longitud real de 22 metros, que corresponden a 6 más 6, 12, más 10, eso me da 22. Y los accesorios que están intercalados en esta tubería son un codo a 90, una válvula macho, una reducción de 19 por 25, una T flujo a 90, ¿sí? Una T flujo a 90, otra T flujo a 90, que es la que está en el punto 4, las dos curvas a 45 y la curva a 90. Esto me da una longitud total de 29,75, que son estos 22 metros más los 7,75 metros de longitud equivalente. El punto E3 es igual. Acá el punto E3 sí, es un poco más corto. Esta longitud, en lugar de ser 6 metros, son 2 metros. Entonces son 2 más 6, 8, más 10, 18. Y la longitud equivalente es la que producen estos accesorios: un codo a 90, una válvula macho, una T flujo a 90, otra T flujo a 90 de 32, la anterior era de 25, luego tengo reducción de 19 a 25, y después tengo los dos curvas de 45 y la curva de 90. Esto me da una longitud total de 25,75. El tramo 3,4, que es este que tengo yo acá, va a tener la longitud equivalente, va a ser la misma al tramo D3 o E3, que es 7,75, y el tramo total será 29,75, que sería el artefacto más alejado, ¿no? Al artefacto más alejado de esa zona, de la zona superior, del área superior. El tramo 4 medidor, la longitud equivalente para este tramo será como en el ejercicio anterior, la del artefacto más alejado, en este caso la cocina, esa cocina que estaba abajo y a la derecha. La longitud real son 31, la longitud equivalente eran 6,94, y entonces la longitud total será 37,94. Con este valor de longitud y con el consumo total, que era 7,3, me voy a la tablita 3 y obtengo el diámetro definitivo. Sí, entonces era 37,94. Vamos a ver, 37,94 tengo 38 y tengo 7.300. Este valor es superior, estoy buscando uno superior o igual. Esto me da una tubería, me indica que tengo que colocar una tubería de 32 milímetros, es decir, 1,25 pulgadas.
Y acá tenemos ahora las longitudes totales, teniendo en cuenta la longitud equivalente, los diferentes consumos y los diámetros definitivos. En este caso, igual que en el ejemplo anterior, los diámetros definitivos son iguales a los diámetros preliminares, pero como les decía en el ejemplo anterior, eso se debe a que las longitudes equivalentes, a que la cantidad de accesorios es bastante baja. Bueno, muchas gracias. No dejen de comentar. Si creen que esto le puede servir a alguna otra persona, compartan. Y nos veremos en otro video, tanto de instalaciones sanitarias y de gas, como de ingeniería sanitaria o de hidrología y obras hidráulicas.